¿Alguna vez te has preguntado por qué tu salario no crece a pesar de tu esfuerzo? No te estoy hablando de falta de habilidades, no te estoy hablando de mala suerte, te estoy hablando de algo mucho más profundo que casi nadie detecta: tu identidad financiera. Cada persona tiene una narrativa interna sobre quién es con el dinero. No soy bueno con los números. El dinero siempre se me escapa. Yo soy de los que trabajan duro, no de los que ganan bien. Esas frases no son descripciones neutrales, son programación activa, y esa programación está determinando cuánto ganas, cuánto conservas y cuánto construyes. Tu salario no refleja tu valor en el mercado, refleja quién crees que eres financieramente. Y si tu identidad dice, yo gano esto y no más, tu cerebro va a sabotear cualquier oportunidad que supere ese techo invisible. Veamos. Te ofrecen un proyecto que paga el doble de tu tarifa normal. Tu primera reacción no es qué buena oportunidad, es incomodidad. ¿Por qué me pagarán tanto? Seguro hay trampa. No estoy preparado para eso. Esa incomodidad no viene de análisis racional, viene de tu identidad financiera chocando con una realidad que no calza con tu autoimagen. Y en lugar de expandir tu identidad, rechazas la oportunidad o la saboteas inconscientemente para volver a tu zona de confort financiera. Fatal. Tu identidad financiera opera como un termostato. Tiene un rango establecido y cada vez que te acercas al límite superior, activa mecanismos para bajarte de nuevo. Gastos innecesarios que aparecen justo cuando tienes más dinero, decisiones impulsivas que drenan tus ganancias, proyectos que saboteas sin darte cuenta. Todo diseñado inconscientemente para mantenerte dentro del rango de tu identidad considerada normal. Y aquí viene lo crítico. Este mecanismo no desaparece con más información, no desaparece con más esfuerzo, solo desaparece cuando redefines conscientemente tu identidad financiera. La mayoría nunca hace esto. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben que tienen una identidad financiera operando en piloto automático. Creen que sus decisiones son racionales, creen que sus límites son externos, creen que así es como son las cosas. Pero no. Así es como tú decidiste que fueran cuando construiste tu autoimagen financiera. Probablemente en la adolescencia, sin darte cuenta, usando información completamente obsoleta. Entonces, la pregunta no es si tienes una identidad financiera. La pregunta es, ¿cuál es esa identidad y te está sirviendo o te está limitando? Vamos a identificar exactamente cómo se manifiesta tu identidad financiera en comportamientos concretos. Esto no es abstracto, es observable, medible, y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Primera manifestación: autosabotaje en momentos críticos. Estás a punto de cerrar un cliente grande. De pronto empiezas a dudar. Bajas tu propuesta, ofreces descuentos que nadie te pidió. Te disculpas por tu tarifa. ¿Por qué? Porque tu identidad dice, yo no cobro esas cantidades. Y tu cerebro está tratando de reconciliar la situación. O conseguiste un aumento. A las 2 semanas ya habías gastado todo ese dinero extra en cosas que ni necesitabas. Tu identidad dijo, yo vivo con esa cantidad, y te empujó a gastar como siempre, volviendo automáticamente a tu nivel habitual. Segunda manifestación: excusas recurrentes con estructura predecible. No es buen momento para pedir aumento. El mercado está difícil para cobrar más. Primero necesito más experiencia. ¿Notas el patrón? Siempre hay una razón externa que justifica tu límite interno. Siempre. Pero esas excusas son protección emocional. Tu identidad está evitando enfrentar una posibilidad que la haría sentir incómoda, que podrías estar ganando mucho más de lo que ganas ahora. Tercera manifestación: decisiones financieras basadas en lo que hace la gente como yo. Compras lo que tu círculo compra, aunque no tenga sentido,
Inviertes en lo que invierte tu familia, aunque los resultados sean mediocres. Aceptas proyectos que gente en mi posición acepta, aunque estén por debajo de tu capacidad. ¿Por qué? Porque tu identidad está anclada a un grupo de referencia y salirte de ese grupo significa enfrentar el miedo de ya no pertenecer. Prefieres quedarte donde estás conocido, aunque te esté costando dinero antes que crecer y sentirte desconectado. Cuarta manifestación: rechazar información que contradice tu autoimagen. Te dicen que podrías cobrar el triple. Tu reacción es descalificar esa información. Eso será para otros. Yo no tengo ese perfil. En mi industria es diferente. No estás analizando si es verdad. Estás defendiendo tu identidad de una amenaza percibida. Porque si aceptas que podrías ganar mucho más, tendrías que admitir que todo este tiempo estuviste ganando menos por elección propia, y eso es incómodo. Y mientras más tiempo llevas con esa identidad, más fuerte se vuelve, más evidencia acumula, más decisiones tomas sin consultarte. Hasta que un día te das cuenta de que llevas 5 años ganando prácticamente lo mismo, aunque tu experiencia se duplicó. La pregunta correcta no es ¿qué me pasa? La pregunta correcta es ¿qué creencia sobre mí mismo está generando estas decisiones? Porque el comportamiento es solo sintonía, la causa es la identidad. Ahora vamos a lo que realmente cuesta, porque eso tiene un precio monetario directo y acumulativo. Primera consecuencia: oportunidades perdidas que nunca recuperas. Esa oferta de trabajo que rechazaste porque no estabas listo, aunque cumplías todos los requisitos. Ese cliente que nunca contactaste porque seguro buscaba a alguien más caro. Cada oportunidad perdida no solo te cuesta ese ingreso específico, te cuesta la experiencia que hubieras ganado, te cuesta la red de contactos que hubieras construido, te cuesta la confianza que hubieras desarrollado. Y todo eso tiene valor compuesto, y una oportunidad perdida hoy puede costarte 10 oportunidades en 2 años. Segunda consecuencia: dinero mal invertido sistemáticamente. Cuando tu identidad dice yo no soy de los que invierte bien, empiezas a tomar decisiones que confirman esa creencia. Inviertes en lo primero que aparece sin análisis, sigues consejos de personas que tampoco saben, y cuando pierdes, refuerzas la narrativa. ¿Ves? Yo no sirvo para esto. El costo no es solo dinero perdido, es el patrón de pérdida sistemática que construyes. Tercera consecuencia: estrés financiero crónico. Cuando tu identidad limita tu capacidad de ganar, pero tus necesidades siguen creciendo, vives en tensión constante. Sabes que necesitas más ingresos, sabes que podrías generarlos, pero tu identidad te paraliza y esa parálisis genera ansiedad y esa ansiedad genera decisiones impulsivas. Círculo vicioso que se alimenta a sí mismo. Cuarta consecuencia: vida financiera por debajo de tu potencial real. Miras tu cuenta bancaria y sabes que debería haber más. Miras tu estilo de vida y sabes que podrías tener mejor. Miras tus proyectos y sabes que podrías estar jugando en otra liga. Pero no lo haces. Y el costo de eso no se mide solo en dinero, se mide en potencial no realizado, en versiones de tú mismo que nunca llegaste a ser. Este costo es invisible en el día a día. No lo sientes como una pérdida aguda. Lo sientes como una frustración difusa, como una sensación de estar estancado sin entender por qué. Y porque es invisible, la mayoría busca culpables externos. El mercado, la economía, la competencia, la suerte. Pero el verdadero limitante está adentro, en esa historia que te cuentas sobre quién eres con el dinero. Y mientras no cambies esa historia, puedes leer 1000 libros de finanzas, tomar 100 cursos. No va a cambiar nada fundamental. No es problema de información, es problema de identidad. Vamos a lo concreto, a lo que puedes aplicar hoy mismo para redefinir tu identidad financiera.
Esto no es visualización motivacional, es auditoría brutal de tus patrones mentales. Ejercicio 1. Detecta tu narrativa actual. Completa estas frases sin pensar. Yo con el dinero soy. La gente como yo gana. Nunca voy a poder. Escribe esas respuestas sin filtro, exactamente como salieron. Eso es tu identidad financiera hablando sin máscara. Ahora pregúntate, ¿de dónde vienen esas creencias? ¿Quién te las enseñó? La mayoría de tu identidad financiera se formó entre los 10 y los 20 años, con información de personas que probablemente tampoco tenían claridad financiera y nunca la actualizaste. Ejercicio 2. Identifica tus techos invisibles. ¿Cuál es el ingreso mensual más alto que puedes imaginar ganando sin sentir que es irreal? Ese número es tu techo, no tu potencial, tu techo mental. Y es probable que sea mucho más bajo que tu capacidad real de generar valor. Pregúntate, ¿qué tendría que creer sobre mí mismo para que ese número se duplique? No estás buscando motivación, estás buscando la brecha entre tu identidad actual y la identidad que necesitas construir. Ejercicio 3. Redefine conscientemente. Escribe una declaración de identidad nueva, no como deseo, como decisión. No quiero ser alguien que gana bien, eso es débil. Soy alguien que cobra lo que vale, soy alguien que identifica oportunidades de alto valor. Soy alguien que toma decisiones financieras basadas en criterio, no en miedo. Cada vez que tengas que tomar una decisión financiera, pregúntate, ¿qué haría alguien con esta identidad? No estás fingiendo, estás entrenando una nueva forma de pensar que eventualmente se vuelve automática. Porque así funciona la identidad, repetición hasta que se vuelve natural. Ejercicio 4. Actúa desde la nueva identidad antes de sentirte cómodo. No vas a sentirte cómodo con la nueva identidad hasta que la vivas. Entonces, tienes que actuar primero, sentir después. Cobra la tarifa que alguien con esa identidad cobraría, aunque te tiemblen las manos. Presenta el proyecto que alguien con esa identidad presentaría, aunque sientas síndrome del impostor. Cada acción alineada con esa nueva identidad la refuerza. Cada acción desde tu identidad vieja la refuerza. No hay neutralidad. Cada decisión está votando por quién vas a ser financieramente. Y con suficientes votos consistentes, la nueva identidad se vuelve tu nueva normalidad. Aquí está la verdad final que separa a los que construyen riqueza de los que la persiguen eternamente. La riqueza no surge del dinero. Surge del control interno. No se trata de cuánto ganas hoy, se trata de quién decides ser con el dinero. Tu identidad financiera es el filtro maestro. Determina qué oportunidades ves, qué decisiones tomas, qué riesgos asumes, qué límites respetas. Y si ese filtro está programado con creencias obsoletas de hace 20 años, no importa cuánta información nueva consumas. El filtro va a rechazar todo lo que no calce con tu autoimagen. Por eso hay gente con educación financiera excelente que sigue tomando decisiones mediocres. No es falta de conocimiento, es identidad limitante. Y por eso hay gente sin educación formal que construye imperios. No es suerte, es identidad expansiva. La diferencia no está en lo que saben, está en quienes decidieron ser. Redefinir tu identidad financiera no es proceso rápido. Es trabajo consciente, repetido, sostenido. Cada decisión que tomas desde tu nueva identidad la refuerza un poco más. Cada vez que actúas conscientemente con quien decidiste ser, esa versión tuya se vuelve más real. Y eventualmente, lo que antes te parecía imposible se vuelve normal. Lo que antes te generaba ansiedad se vuelve rutina. Lo que antes rechazabas automáticamente se vuelve oportunidad clara. Pero nada de eso pasa si no empiezas el proceso,
si no auditas tu identidad actual, si no defines conscientemente quién necesitas ser. La mayoría nunca hace esto. Vive toda su vida financiera en piloto automático, repitiendo patrones, confirmando creencias, manteniéndose dentro del rango familiar. Y luego preguntan por qué su salario no crece, por qué sus proyectos no despegan, por qué siempre terminan en el mismo lugar. No es el mercado, no es la competencia, no es mala suerte. Es tu identidad financiera operando exactamente como la programaste. Y si no te gusta el resultado, tienes que reprogramarla conscientemente. Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres tomar mejores decisiones con tu dinero y dejar de operar por impulso, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construyemos criterio para ejecutar.